Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban buscando la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaba comiendo, entró una mujer con un frasco de precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo puede derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta, en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron la casa como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo les dijo: les aseguro que uno de ustedes va a entregarme, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírlo y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12. Él les respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre va a ser conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. En verdad les digo que no volverán a probar del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos.
Y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caiga, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y de angustia y dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Pues se adelantó Jesús un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto 1 hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo para orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pero no podían resistir de sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y dijo: ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya viene el que me va a entregar. Estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: a quien yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y dio a un servidor del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Porque no me detuvieron cuando días atrás estaba entre ustedes sentado en el templo. Pero tiene que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron. Pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro venía siguiendo de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo, calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar de muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él,
pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación. Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por manos de hombre, y en 3 días lo reconstruiré, otro no hecho por manos de hombre. Pero tampoco con esos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó delante y le preguntó a Jesús: ¿no tiene nada que responder? ¿Qué es? Que este asunto de que te acusan. Pero él guardaba silencio y no contestaba nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: yo lo soy, yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y viniendo en medio de las nubes del Rey del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, horrorizado, y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras y blasfemias. ¿Qué les parece? Y tuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle, le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle: hazte el profeta. Y los policías del templo lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó: no lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Salió al portal, pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después, un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Muy temprano los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o el Sanedrín, celebraron consejo después de atar a Jesús. Lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarles: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con los revoltosos por haber cometido un asesinato y un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir gracias como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿quieres que le ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: crucifícalo. Pilato les preguntó:
pero qué mal ha hecho, y gritaron con más fuerza, crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo y dejando en libertad a Barrabás, y se enjuició a muerte a Jesús, lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo. ¡Viva Rey de los judíos! Y le daban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y repartieron sus ropas, sorteándosela entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía, el Rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplieron las escrituras que dice, y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza, tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí, salvaba a otros, pues que se salve a sí mismo, que ese Mesías, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo vean, creeremos. Incluso los insultaban los que estaban crucificados con él. Llegando al mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esta hora Jesús gritó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Uno de los jefes corrió a mojar una esponja de vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Habían unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús.
Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión, es decir, para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro cavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salió el sol, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Por eso ese es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decirle a los discípulos y en especial a Pedro que él se les adelantará camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro y estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por el camino que tenían. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oír decir que vivía, no le habían visto, y que lo habían visto, no le creyeron. Después Jesús se le apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito, volviendo a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y les reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a lo que habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, llegamos al capítulo 16 del libro de San Mateo.
Mañana vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Si Dios quiere y María Santísima. Bueno, ya llevamos 12 evangelistas. San Mateo, que tiene 28 capítulos. Hoy concluimos San Marcos, que tiene 16 capítulos. El día de mañana vamos a empezar a leer el libro de San Lucas. San Lucas tiene 24 capítulos, y vamos a terminar con el Evangelio de San Juan, que el Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos, si Dios quiere. Bueno, vamos leyendo el Nuevo Testamento. Felicitamos a todos los que lo están leyendo. Bienvenidos sean a este canal. Les invito a perseverar, a ser constantes en la lectura de la palabra. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.